Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener la exposición, la conferencia Violencia Obstétrica, un tema sobre violencia obstétrica que es un tema realmente para mí de los últimos que se están discutiendo en toda Latinoamérica. El tema se llama ¿Realmente existe la violencia obstétrica en nuestro país, en Latinoamérica, en los centros donde estemos? A cargo de esta charla, de esta conferencia, estará una persona que es muy querida por nosotros y que conoce mucho este tema, la doctora Diana Galimberti, de Argentina. Ella es doctora en medicina en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género en Argentina. Actualmente coordinadora del Comité de Estudios y Prevención de Violencia de Género de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, es miembro del Comité de Derechos Sexuales de la FLASO, de la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia, la FIGO, asesora del Comité Latinoamericano de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASO, en el tema de violencia. Finalmente, asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en abuso sexual infantil, trata de personas, violencia sexual. La doctora Diana Galimberti tiene muchas publicaciones, yo me cansaría acá de enumerarlas. Yo creo que con esa pequeña presentación que hemos hecho, le voy a dar pase a ella para que nos explique si existe realmente la violencia obstétrica. Adelante, Diana. Bienvenida también al Congreso de la Sociedad Peruana de Obstetricia. Buenos días, soy la doctora Diana Galimberti, de Argentina. Estoy como asesora en el tema de violencia del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos con el doctor Enrique Guevara, y agradezco a la Asociación Peruana de Obstetricia y Ginecología la invitación. El tema que hoy nos convoca es la pregunta si existe la violencia obstétrica realmente. Es un tema controvertido, es un tema que yo vengo trabajando en mi país hace años, cuando salió una ley que después la voy a comentar, pero yo creo, y fundamentalmente por la experiencia que tengo, que los profesionales cuando escuchan lo de violencia obstétrica lo malinterpretan o lo relacionan como que esto implica una mala praxis. Y en realidad lo de violencia obstétrica, que nosotros tenemos una amplia experiencia porque tenemos una comisión para elaborar sanciones integrales con el tema de violencia, son conductas realizadas por los profesionales durante el embarazo, parto y puerperio, tanto en el ámbito público como en el privado, pero lo que quiero dejar claramente es que se ejerce sobre el cuerpo y los procesos reproductivos. Cuando figura, y esto que van a ver en el PowerPoint, trato deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, no quiere decir que impliquen mala praxis. Y fundamentalmente quiero aclarar, porque hemos recibido en FLASO, en la Federación Latinoamericana, hace 1 o 2 años, pedidos, tanto creo que de Ecuador como de Perú, de que se le cambie el nombre de violencia obstétrica. Y lamento decir que en ese momento, lo lamento no porque el pedido era como un pedido de ayuda por los problemas que podían tener los profesionales de los países, que cuando está incorporado el nombre en una ley implica todo un proceso legislativo de cambio. Y me parece, y lo que he hablado siempre, es que lo que tenemos que hacer es aclarar muy bien con los profesionales para que tengan la tranquilidad de que, en principio, cuando se habla de violencia obstétrica, no se habla solamente del tocoginecólogo. Se ejerce de manera transversal y implica
todo el equipo de salud, desde el que es el administrativo que admite la entrada de la mujer al ámbito obstétrico, las enfermeras, las matronas, todo, la psicóloga, es personal de salud completo, inclusive el personal de vigilancia que tenemos habitualmente en todos los hospitales, en las entradas de los hospitales. Una de las cosas que se plantea es, por X motivos, muchas veces los procesos reproductivos que son normales, hay tendencia a patologizarlos. Hay situaciones, y una de las cosas que recomiendo siempre a los profesionales, que por favor vean lo que circula todo el tiempo en las redes sociales, porque hay grupos, por lo menos en mi país, muy activos, por ejemplo las Casildas, que es un grupo de mujeres que hasta cierta medida están todo el tiempo bombardeando en las redes sociales, y evidentemente las mujeres que están en el proceso de embarazo, parto y puerperio, acceden, leen, buscan en internet y toman como que eso es taxativo lo que hay que hacer y modifican hasta evidentemente informes de la Organización Mundial de la Salud y lo convierten en un código que tendría que ser inviolable. De ahí sale, por ejemplo, los planes de parto que implican no episiotomía, no monitoreo, no venoclisis, no puesta fundamentalmente, no anestesia. Entonces, cuando llegan a un servicio de salud, generalmente en nuestro país, las denuncias de violencia obstétrica se dirigen a los centros privados, donde la mujer elige un profesional y lleva su plan de parto. Pero también nosotros no nos olvidamos que implica vulneración de derechos legalmente reconocidos. Y esto quiero que quede muy claro. Si a los profesionales les queda claro que una denuncia de violencia obstétrica no es sinónimo de mala praxis, nos hemos ganado la presentación. Porque se confunde, y cuando hay una denuncia, por lo menos en el país, de violencia obstétrica, se realiza un acto administrativo en el lugar donde se produce y simplemente se pide explicaciones, sobre todo en el sector, tanto en el público como en el privado, se piden explicaciones sobre qué sucedió y en última instancia puede ser una sanción administrativa o exigirle al servicio donde se produjo una especie de probation o capacitación en el tema de género, derechos, pero de ninguna manera es un proceso jurídico que va a llevar a la cárcel o a una inhabilitación al profesional. ¿Cuáles son las conductas que a veces violan los derechos? Romper el secreto profesional, eso es importantísimo. Lo que la mujer declara y dice en la consulta médica es sagrada. Imponer tratamientos o procedimientos sin explicarle o sin que sean exclusivamente adecuados. En el caso de mujeres que ingresan a servicios, y esto sí puede ser a nivel hospitalario, obligar a denunciar a la paciente, dar información sesgada e incompleta cuando el profesional pone, de acuerdo a sus creencias o políticas o religiosas, ciertas informaciones que no da, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el tema de salud sexual y reproductiva, lo que el profesional piense para él no implica que no le dé la información completa entre los métodos anticonceptivos, y además que cuando el lugar, por ejemplo en mi país, la interrupción legal del embarazo se debe hacer, es independiente y debe dar la información aunque no la comparta.
negar atención por razones personales. Es muy común que llegue alguien y el médico o la mujer dice que quiere que le practiquen una cesárea cuando el embarazo está transitando normalmente, no hay inconvenientes, y el profesional le dice que no es indispensable, no es necesario, pero la mujer ya tiene incorporado qué es lo que quiere y cómo quiere parir, o porque cree que va a estar el bebé mejor, por X razones. ¿Qué derecho tiene el profesional, por ejemplo nosotros, en nuestro caso, decirle, y sobre todo si es en el ámbito privado, señora, consulte, busque a otro profesional, tiene el compromiso ético, estas son normas de ética de las sociedades nuestras de obstetricia y ginecología, se le hace la copia de la historia clínica, la mujer firma que la recibe y se hace traspaso a otro profesional. El decirle vaya y que la vea otro sin este requisito podría generar un tema que la mujer dice me abandonaron, y no es así. Y la otra cosa, ante una práctica, solicitar autorización de la pareja cuando la mujer tiene autonomía sobre su cuerpo. Esto que les estoy mostrando es este grupo, las casillas, que si bien están todo el tiempo en las redes, y lo que ustedes ven acá son testimonios que dieron las mujeres. Por ejemplo, una dice que nació el bebé y se lo llevaron a neonatología sin dejárselo ver. La otra señora dice que le introducían cosas en el suelo y no le avisaban. La tercera dice que le gritaban habitualmente durante el proceso de estar pujando. Y otra de las señoras dice que adelantaron la cesárea porque la anestesista estaba a 100 kilómetros y no podía volver. Esto que parece una cosa muy, muy seria, en nuestro país tenemos lugares asistenciales en las provincias donde la anestesista no está en guardia activa, lo llaman cuando necesitan operar y hacer una cesárea, y entonces en el horario donde está en la institución, lo que dicen es, si no progresó hasta ahora, es preferible operarla y no esperar cuando tienen que cumplir y hacer 100 kilómetros para volver. Pero lo que siempre digo, en esto de que el profesional no está exento de la situación económica de cada país. Yo tuve la suerte de dirigir 10 años el Hospital Álvarez, que es un hospital público de Buenos Aires, y el profesional que hace años, cuando yo me recibí, tuve la suerte de tener inclusive una madre oncoginecóloga y trabajar, que podía uno quedarse en el hospital, dedicar. Ahora salen corriendo del hospital, van a una obra social donde evidentemente le hacen cumplir un horario, van al consultorio y de ahí llegan cuando lo llaman para el parto. Con lo cual tampoco tienen tiempo ni para entrar, ver las redes, y eso implica para ellos un riesgo. Y lo que quiero transmitir, porque es la experiencia que voy llevando en nuestro país, que lean cuando una mujer le lleva un plan de parto, porque esto implica que cuando le dicen no episiotomía, no esto, no esto, él le diga momentito, no la episiotomía de rutina, pero si usted tiene un bebé que puede pesar más de 4 kilos y cuando va saliendo su periné tiene riesgo de estallar, evidentemente la episiotomía es indispensable. En nuestra ley, que es la ley 25929, tiene algunos incisos, rápidamente los quiero recorrer.
sobre todo el artículo 2, que enuncia los derechos de la mujer que deben conocer durante el embarazo y el parto. A ser informada sobre las intervenciones, es lo que acabamos de hablar, y ver los procesos donde ella puede optar libremente cuando existieran diferentes alternativas. Esto no quiere decir que la mujer va a decir, ahora me va a hacer una cesárea o no, pero es importante que reciba la información correcta y exhaustiva sobre los procesos médicos. A ser tratada con respeto, obvio, de modo individual, garantizarle la intimidad y que se consideren sus pautas culturales. Yo, cuando me hice cargo en el año 81 de la maternidad del Hospital Rodó Álvarez, el porcentaje más alto de mujeres que venían a parir eran bolivianas, que venían de áreas rurales y que culturalmente estaban acostumbradas a parir en cuclillas, con la comunidad alrededor, y tenían terror de entrar al hospital porque la llevábamos a la sala de parto, porque le habían dicho que le decían que se moría el bebé y lo vendían, y además el lenguaje no lo entendíamos y ellas no nos entendían. Y ahí recurrí en ese momento y tuve la suerte de una médica boliviana que en principio trabajó e hizo como de traductora con estas mujeres. Y lo único que querían es ponerse en cuclillas, apoyadas contra la cama y poder parir en esa posición. Y eso fue fundamental porque nos dio una mirada más amplia con un gran respeto hacia todas las comunidades. Esto dice el artículo, a ser considerada como persona sana de modo que facilite su participación. Sí, efectivamente, una mujer que transita, que está bien nutrida, que transita el proceso del embarazo sin ningún inconveniente, entre comillas, podemos decir una mujer sana. Eso no quiere decir, y lo que tenemos que tener claro, que en el momento del parto puede haber alguna contingencia que o genere una hemorragia o haya un inconveniente. Y esto necesita atenderla médicamente y no implica quitarle protagonismo a la mujer. Obviamente al parto respetuoso del tiempo biológico. Yo cuando empecé a hacer parto, bueno, en el año 67, 68, las mujeres tenían contracciones, esperábamos las horas que era necesario para dilatación. Cuando años después me hago cargo de la dirección de la maternidad del Hospital Álvarez, todas estaban colgados en un goteo, aunque sea un suero limpio, por las dudas para reforzar contracciones. Y la verdad que yo creo que el deambular, el que la mujer esté acompañada, y bueno, el parto tiene un proceso natural que hay que respetarla a rajatabla. A ser informada sobre la evolución y el estado del hijo, obviamente lo compartimos, y tiene el deber de esperar que la mujer, bueno, es lo que acabo de decir al principio, para si quiere cambiar de profesional. A no ser sometida a ningún examen de intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento informado manifiesto de la mujer, pero cuando el protocolo es aprobado con el Comité de Bioética del hospital. Probablemente esto puede trabar ciertas investigaciones, pero implica, y esto lo hemos ganado después de años, implica también un respeto hacia la paciente. Se le puede explicar que es para una investigación importante y ella puede aceptarlo o no, y es todo su derecho. Y estar acompañada con la persona que elige en el parto, durante el parto o posparto. Yo, mi experiencia personal de 40 años, 30 años de hacer
obstetricia, tanto en el ámbito privado como público, siempre, y el orgullo que tengo todavía, yo me retiré en el 2015, pasé del hospital a la Defensoría del Pueblo de la ciudad. El orgullo que tengo es que en el servicio que yo dirigí y promoví los cambios, tienen casi un 80% de partos acompañados, tanto partos vaginales como cesáreas. Y muchos dicen que las condiciones, yo la experiencia personal es que cuando hay un acompañante y ve que hay un inconveniente, siempre vio que el médico y que el equipo hizo todo lo posible para solucionarlo. Y además no han generado nunca que el papá o el acompañante esté adentro de la sala de cirugía, no ha generado problemas. Esto obviamente, a tener al lado su hijo acompañado, a ser informada que la lactancia materna es importante, recibir apoyo, eso no quiere decir que los grupos esos que medio talibanes exigen la lactancia y si no, no sos una buena madre, ojo con eso. Asesoramiento en los cuidados del bebé y sobre todo tienen que hacer una vida natural. Cada persona difiere respecto al desarrollo de su estado y es imprescindible en la relación con el bajo y alto riesgo. Por eso consideramos que el parto debe ser institucionalizado desde el Estado. Ya en 1929, Chamberlain en Inglaterra emitieron una ley de control prenatal de las embarazadas debido a la mortalidad de mujeres en el proceso y en el que existía. Esto es lo que les comenté al principio. Hemos hecho con mi grupo una revisión completa de las leyes en América Latina y solo 3 países han aprobado leyes directamente en relación a violencia obstétrica: Venezuela, Argentina y México, con la expresión de que México no es para todo el país, sino para unidades federadas. La comparación entre los países implica que la violencia obstétrica no puede ser resuelta por normas, porque ¿qué quiero dejar en esta presentación? Hay que hacer un cambio cultural. Primero, incorporar a la ciudadanía para explicarle la situación y por qué todo lo que leen no es la información certera. Además, hay que adecuar los planes de estudios que se desempeñan los profesionales en el ámbito de salud para que vean un contexto social completo. Y la institucionalización de procedimientos sanitarios que impidan la victimización de las mujeres. Esto, callate y puja, es una de las banderas que tienen estos grupos que hablan con mujeres. La violencia estructural e institucional emana de una cultura patriarcal que afecta a diversos ámbitos. Con las usuarias se establece un trato jerárquico que fundamentalmente en nuestros países el médico tiene como una figura patriarcal, no solamente para mujeres de nivel socioeconómico bajo o intelectual bajo. Todas, yo tengo compañeras más jóvenes que se han embarazado y van al médico y le dicen, ay, hacé lo que vos quieras, yo no quiero saber. Y se ponen en manos del profesional con una entrega absoluta, sin contestar. Las mujeres de todo el mundo se enfrentan a violaciones de su derecho, como ya dijimos, en la intimidad, el consentimiento informado. Es muy serio el tema de que violencia obstétrica en algunas situaciones. En el ámbito privado, la mujer tiene experiencias de ir a otros lugares. En el ámbito público, a lo mejor ese lugar es el único que tienen para parir. Y si tienen una experiencia que no es amigable, no van a ir, no se van a atender y tienen importantes riesgos.
cuando reciben, y esto dice la Organización Mundial de la Salud, una relación respetuosa, centrada en la familia y dándoles tiempo, esto da como el camino para el acceso a después los consultorios de salud reproductiva, salud integral, asesoramiento preconcepcional, pero fundamentalmente crea un lazo con los profesionales que la atienden. Esto se los dejo porque ya estamos medio en horario, desde ya mi presentación está disponible, pero son algunas conductas que deben cambiar y que es lo que estamos hablando todo el tiempo. ¿Cuál es el rol del Estado? Nosotros tenemos una comisión para elaborar sanciones sobre la ley de violencia y hay un formulario de denuncia para violencia obstétrica que tiene que estar en todos los hospitales y lugares privados disponibles para que la gente pueda acceder. Esto es lo que tenemos desde el Ministerio de Nación, pegado en todos los servicios de maternidad y los centros de salud hasta los más alejados del país. Y les dejo unas preguntas que fundamentalmente tienen que, si existe, es una práctica naturalizada, se da en sociedades patriarcales. La mujer está vista como que tiene que ser madre, dar a luz. La violencia de género ha sido siempre muy invisibilizada y siempre existe la relación jerárquica entre los profesionales. Pero ya quiero terminar con esto porque quiero decirles que no hay que rendirse nunca. Esto es un proyecto que llevé a cabo en mi hospital, mi viejito hospital, que si lo conocieran tiene 120 años y las salas de espera eran mínimas, pero en un momento, en el 2000, yo había hecho el documento para hacer las unidades de trabajo de parto y recuperación. Se le había presentado a fundaciones en Argentina que podían donar, ninguna dio respuesta. Y viene a visitar, yo ya era en ese momento creo subdirectora, después fui directora del hospital, una delegación del gobierno de la Lombardía que venía a visitar hospitales. Y bueno, visitó el mío y yo le dije si este era un proyecto que teníamos escrito en castellano inclusive, y se lo llevaron. Y unos meses después, la legislatura de la Lombardía nos dona 300.000 euros, que en el 2003-2004 era mucho, y pudimos construir nuestro centro obstétrico con estas unidades de trabajo de parto y recuperación. ¿Qué quiero decir? Que aún que ustedes hagan la mejor infraestructura en el mejor hospital del mundo, si con la gente que es el personal de salud, y estoy hablando de matronas, enfermeras, psicólogas, residentes, no hacen una reingeniería y abren la cabeza hacia conocimientos y formas nuevas de parir, y escuchar qué es lo que las mujeres quieren, no pueden tener, así tengan el lugar más lujoso, no lo van a poder ejecutar. Y es esto, con esta experiencia desde el 2004, he recorrido muchas provincias y tengo el orgullo de decir que evidentemente hemos podido transmitir nuestro esfuerzo. Han venido a rotar matronas de otras provincias al centro obstétrico este y estamos funcionando. Y termino mostrándole con mucho orgullo mi viejito hospital, ex hospital, y estamos promoviendo estos cambios en todas partes. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tu excelente presentación. Solamente quiero hacer una mención. Diana mencionó de que algunos países nada más tenían una norma contra la violencia obstétrica. Yo quiero mencionar que este año, en enero, se publicó y se aprobó la norma técnica en enero de este año, 2022, la norma técnica de salud para la prevención y eliminación de la violencia de género en los establecimientos de salud
que brinden servicios de salud sexual y reproductiva. Y esto incluye lo que es la violencia obstétrica en el Perú. O sea, en el Perú también tenemos ya una norma contra la violencia obstétrica, pero incluida en la prevención, en otras actividades que hacemos en los servicios de salud sexual y reproductiva. Con esto, y nuevamente dándole las gracias a Diana por su excelente participación, nos despedimos e invitamos a que continúen con nosotros en el Congreso de la Sociedad Peruana de Ginecología. Buenos días.